continuación, continuamos con las ponencias y justamente para hablar acerca de políticas y normatividad ferroviaria vamos a invitar aquí ya al escenario al ingeniero Walter Cesenarro, director general de Caminos y Ferrocarriles, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Muy buenos días. Bueno, creo que a mí me va a corresponder en esta breve presentación hacer un panorama de lo que es el tema de políticas y normatividad. Indudablemente, para empezar, quisiera decir que, como sabemos, el transporte ferroviario en los últimos años en el país ha estado muy venido de menos, a tal punto que, por ejemplo, en el Perú teníamos alrededor de 4.000 kilómetros de líneas férreas y hoy día tenemos menos de 2.000. Creo que sobre ese panorama ahora, yo diría felizmente, estamos trabajando. A ver, vamos a empezar. Creo que para hablar de políticas y normas es necesario tener, ahí están los ferrocarriles del Perú. En ferrocarriles existentes, como decía, tenemos 1.906 kilómetros, de los cuales están concesionados casi 1.500 kilómetros. Hay ferrocarriles privados, los de Sauder fundamentalmente, como casi 240 kilómetros, y todavía 2 ferrocarriles están en poder del Estado. Uno es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el ferrocarril Tacna-Arica, que está a cargo del Gobierno Regional de Tacna. En proyectos ferroviarios tenemos, como ven ustedes, identificados alrededor de 6.500 kilómetros de líneas férreas. Esos proyectos, por lo general, no tienen estudios. Los proyectos ferroviarios, a diferencia de los proyectos carreteros, están todavía a nivel de ideas o de planteamientos preliminares y no tienen estudios. Ahora sí estamos avanzando en algunos de ellos, como voy a explicar a continuación, pero por lo menos esos 6.500 kilómetros de líneas ya están identificados y en muchos de ellos ya estamos estudiando y en otros tienen incluso ya leyes que los declaran de necesidad y utilidad pública. En fin, y en trenes urbanos, indudablemente, el proyecto más importante del país es el Metro de Lima, indudablemente. Continuamos. Ese es el panorama. ¿Cómo estamos en tema de políticas? Esta resolución ministerial 817 del año 2006, que ahí está indicado, define la política nacional del sector transportes, que en temas de transporte ferroviario dice promover el desarrollo sostenible de la red ferroviaria en función al crecimiento de volúmenes de carga masiva y de pasajeros. Eso dice la política. También dice propiciar la integración de la infraestructura ferroviaria y la de otros modos, con el fin de impulsar el transporte multimodal. Eso creo que es un tema fundamental porque, como sabemos, no es posible que un país, por ejemplo, se desarrolle solamente en base a carreteras. Tiene que impulsarse el transporte intermodal. Y en el tema de ferrocarriles, hace más o menos 50 años que no construimos una línea férrea. La política igualmente dice ampliar la oferta de la infraestructura ferroviaria y nodal con estándares y soluciones apropiadas, asegurando su sostenibilidad en el largo plazo. Apoyar la integración nacional
e internacional, y modernizar el marco normativo del sector transportes, fortaleciendo la regulación y fiscalización del Estado. Eso es lo que está escrito en la política nacional. Vamos a ver. ¿Qué cosa se está haciendo en acciones? A ver si estamos caminando en la línea que dice la política. La política está escrita, está dispuesta, la ley está dada, pero ¿estamos haciendo eso? Vamos a ver. ¿Qué cosas son las acciones estratégicas, digamos, en el marco de esta política nacional que el Ministerio de Transportes está desarrollando? El mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. Lógicamente, los ferrocarriles concesionados, por ejemplo, están operando mejor que antes. Desde que fueron concesionados ha mejorado mucho los servicios, pero indudablemente todavía tienen capacidad instalada ociosa y hay que aprovechar mejor eso. Esa es una estrategia que creo que es totalmente razonable. Mejorar lo que se tiene. En ferrocarriles rurales, impulsar las líneas férreas de transporte de carga de minerales como prioridad. Eso se determinó cuando el Ministerio hace un poco más de 3 años ya hizo un estudio preliminar, un análisis preliminar con apoyo de la CAF, y se llegó a esa primera gran conclusión que había ferrocarriles potenciales que impulsar y que eran estos, de primera intención, estos de carga se desarrolle sin un metro. Creo que es muy difícil, va a ser muy difícil. Creo que los otros medios son un complemento del metro. Eso vemos en todas las ciudades, así tan grandes como Lima. Entonces creo que es una obligación de todos impulsar el metro con toda la fuerza que tenga, porque solo así llegaremos a una solución del transporte de Lima. Y creo que no es un proyecto que esté en contradicción o contraposición con otros. Creo que tienen que complementarse perfectamente, pero hay que impulsar el metro. Eso sería un mensaje, creo. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de normatividad. Hasta ahí creo que acabo el tema de normatividad. En tema de normatividad, el marco legal general la constituye la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que fue promulgado el año 1999. Esa es la ley marco, tanto para caminos como para ferrocarriles, ¿no? Y en materia de ferrocarriles hay 2 normas específicas que la reglamento. Uno es el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, que fue aprobado el año 2005 mediante ese Decreto Supremo 032. Y el año pasado hemos aprobado el Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en Vías Férreas, que forman parte del Sistema Ferroviario Nacional. Un título bastante largo, por cierto, pero este es el reglamento del tren eléctrico, del Metro de Lima. No del Metro de Lima, perdón, estoy muy equivocado. Lo dijo el ministro hace un momento muy bien. Existe la norma, ya ahora sí, para desarrollar los metros de Lima y de cualquier sitio del país. Esta es la norma que la regula. Este reglamento es de los metros a nivel nacional. Ya está dado. Existe, entonces podemos impulsar los metros. Ahora vamos a ver qué cosa solamente algunos, muy cortos alcances sobre algunos temas que los he considerado relevantes de estos reglamentos. Con respecto al Reglamento Nacional de Ferrocarriles, que también, dicho sea de paso, está en proceso de actualización, porque evidentemente durante la aplicación surgen muchas cosas, entonces estamos trabajando en la actualización de este reglamento para que sea mejor complementado. O sea, en el tema normativo estamos trabajando. Rige la actividad ferroviaria a nivel nacional. Las autoridades competentes son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y OCITRAN, ¿no? Define el sistema ferroviario nacional como el conjunto de vías férreas, principales y ramales,
de uso público o privado que se encuentran interconectadas. Clasifica las vías en nacionales, regionales y local. Norma los cruces ferroviarios con otros modos de transporte y señalización correspondiente. Eso está normado. Norma las principales características de diseño y de construcción, porque todavía no tenemos, por ejemplo, un manual de diseño y construcción. Está normado acá en el reglamento. Seguimos. Norma los requisitos de otorgamiento de los permisos de operación. Un operador, para operar, tiene que tener permiso de operación obligatoriamente. Norma las condiciones de seguridad en las líneas férreas y estaciones de servicio. Establece las características técnicas del material rodante y el otorgamiento de certificados de habilidad ferroviaria. En el caso de los ferrocarriles, lo que le llamamos el material rodante, que son las locomotoras, los coches, las autovías y todas estas cosas que ruedan sobre los rieles, se llama material rodante y esos tienen que estar certificados cada uno de ellos. Ese trabajo también hace la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, es decir, se hacen las pruebas mecánicas y las pruebas en operación y se certifica a cada uno de ellos, tienen que estar certificados. Ese trabajo, por ejemplo, actualmente lo estamos haciendo con los trenes del Metro de Lima. Establece los requisitos y trámites para obtener las licencias de conducir. Claro, los operadores de locomotoras tienen que estar brevetados, así como para los autos. Y esos brevetes también las otorga la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles y está normado por este reglamento. Establece las normas, pólizas de seguro y reglamentos operativos internos con que deben contar los operadores. Por ejemplo, ese tema deben tener un reglamento operativo interno que también debe estar aprobado por la Dirección General de Caminos. Establece las infracciones al reglamento y las sanciones correspondientes. También tenemos función sancionadora. Y estos son algunos temas, básicamente del otro reglamento, el reglamento del metro, que tiene ese nombre tan largo, pero básicamente son casi temas similares con algunas características específicas. Por ejemplo, establece los lineamientos generales de la actividad ferroviaria dentro del ámbito del sistema eléctrico de transporte de pasajeros. Eso no estaba en el reglamento de ferrocarril. Las autoridades competentes igual son el MTC y OCITRAN. Este reglamento es de carácter general, regula los sistemas ferroviarios accionados por energía. Establece al Estado como representante en la entrega de concesiones, que no está en el otro reglamento. Promueve la planificación y el desarrollo del sistema eléctrico de transporte. Y norma la prevención de accidentes y fija los montos de los seguros de las organizaciones ferroviarias nacionales. Establece los requisitos para el otorgamiento igual de permisos de operación. Hay algunas diferencias con respecto a los ferrocarriles rurales, indudablemente. Establece los procedimientos de inspección técnica, material rodante y certificado de habilitación ferroviaria y licencias para conducir. Dispone contemplar recomendaciones de estas entidades, que están indicadas ahí, en la construcción de sistemas masivos de transporte ferroviario. Está establecido así. Regula la zona del ferrocarril y de su zona de influencia, son las zonas urbanas, para la planificación, el desarrollo y zonificación urbana. Bueno, eso es lo que básicamente establecen estas dos normas específicas. Para terminar, quisiera simplemente mencionar algunas otras acciones que estamos desarrollando siempre en el marco de la política nacional.
En materia de complementación de la normatividad ferroviaria, estamos, como ya me anticipé diciendo, estamos trabajando en la actualización del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Finalmente, el reglamento del metro se va a integrar al Reglamento Nacional de Ferrocarriles porque según la Ley General, este es el único reglamento que existe. Vamos a elaborar el manual de diseño, construcción y mantenimiento de vías férreas. Hace días he tenido la confirmación de que en esto nos va a apoyar la CAF, y eso es una buena noticia. También vamos a diseñar el sistema de acreditación de conductores, que todavía no existe, la directiva sobre seguridad y emergencias de metros, y los estándares mínimos de seguridad para la vía férrea en troche estándar y estándares mínimos de seguridad para el material rodante. Son normas complementarias que son importantes y seguramente saldrán otras, porque en realidad el tema ferroviario estamos avanzando al caminar, ¿no? Y actualmente estamos desarrollando un estudio que lo considero muy importante, que es de la metodología y evaluación de líneas férreas, con apoyo de la CAF también. Esto implica lo que dije anteriormente, que como los ferrocarriles no tienen estudios, no hay forma de dar una opinión técnica sobre la valía o no, sobre si vale la pena en un proyecto ferroviario meterse en estudios que significan inversiones altas para después llegar a conclusiones de repente que el proyecto no es rentable. Entonces, estamos desarrollando una metodología que nos permita establecer bajo un análisis rápido las posibilidades que tiene un proyecto ferroviario de ir adelante, vamos a decir así. De esto, yo tengo la esperanza de que a través de esta metodología salgan lo que el ministro Cornejo se refirió tan acertadamente, diría, sobre el tema del SNIF. Esperemos que salgan algunas opiniones concretas, qué ajustes deberíamos de hacer en el SNIF para que la viabilidad de los proyectos sean declarados con más agilidad, porque esa es la crítica que tenemos actualmente. Nuestros estudios de preinversión demoran eternidades e indudablemente con eso generamos problemas sociales, ¿no es cierto? Entonces creo que nos está faltando ya dar una respuesta definitiva a eso, porque si no se va al extremo. Acuérdense que hay opiniones incluso de que el SNIF debería eliminarse y ese tipo de cosas, y eso no es así. El SNIF es un muy buen sistema que regula realmente, optimiza la inversión de los escasos recursos del Estado, y creo que vale la pena trabajar cómo optimizamos también el sistema. Esos proyectos que están indicados ahí, que son 4, se va a aplicar la metodología para ver la validez de este trabajo. Bueno, y eso es todo lo que he querido exponerles hoy día. Muchas gracias.